con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
Celebramos tu redención con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón y nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitado, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón y nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que tú eres aquel en que nos movemos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón y nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón y nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón y nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón y nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.
que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos a decirlo, quebranta. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, yo quiero menguar para que crezcas tú.
melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Decláralo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
sabemos que somos hijos tuyos, Dios. Tú nos proteges de todo mal, tú nos cuidas, Señor. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo. Repítelo conmigo, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Damos la bienvenida a todos los que puedan estar oyendo o viendo, y en nombre de la Iglesia Casa de Paz les saludamos en el amor del Señor. Esperamos siempre contar con su participación de la manera que pueda hacerlo. Hoy quisiera conversar sobre un tema relacionado con la obra que hace Jesús en los creyentes. ¿Por qué digo en los creyentes? Bueno, Jesús está disponible para todos los seres humanos. Pero Él justamente vino para establecer una relación con los seres humanos. Y como consecuencia de eso, la humanidad se repartió en dos grupos. Los que aceptaron el mensaje de Jesús y seguimos aceptándolo, y creemos en Él, somos un grupo al que Él le da un seguimiento especial. Y a los que todavía no han tomado la decisión de creer en Él, Él espera y los esperará hasta el último momento. Pero ojo, el tiempo se puede acabar. La base bíblica de lo que quiero decir se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, al inicio del ministerio de Jesús, los versos del 29 al 51. Y también en el pasaje que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del verso 17 al 53. Como ven, en un caso estoy al inicio de un evangelio, el de Juan, y en el otro caso estoy al final del evangelio, el de Lucas. Quisiera comenzar leyendo un pasaje de la primera epístola del apóstol Pedro, en el primer capítulo, los versos del 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quisiera en este momento como hacer un llamado. Digo que entremos al año 2021 con la esperanza de que veremos esas cosas que indican que caminamos hacia el tiempo del final, en los que se cumplirán lo establecido en la palabra de Dios. ¿Cómo inicia Jesús su ministerio según el Evangelio según San Juan? Bueno, en el capítulo 1, en el verso 29, habla de que Juan el Bautista vio venir a Jesús hacia él. Y cuando él lo ve, él expresa lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios, hablando de Jesús, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y eso como que uno no lo podía entender, algunos no lo pueden entender bien, porque resulta que Juan el Bautista nació antes que Jesús. ¿Y cómo es que él está diciendo que él era primero que él? Ahí Juan el Bautista está hablando de la eternidad de Dios, de la eternidad de Jesucristo, que Jesucristo no comenzó hace 20 siglos, Jesús siempre ha estado, porque dice en el mismo Evangelio según San Juan, en el mismo capítulo 1, dice que todo lo que fue hecho, por él fue hecho, y sin la participación de él, nada de lo que fue hecho, refiriéndose a la creación. Jesús es eterno. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque oímos y vemos muchas cosas que distorsionan el mensaje de Dios para la humanidad. Por eso, la Iglesia Casa de Paz trata de tener un mensaje sencillo, claro, pero centrado en el Evangelio de Jesús. Él dice, miren, yo no lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. La gente iban a Juan para ser bautizado. Y fue una oportunidad que le sirvió a Juan para presentar a Jesús. ¿Cómo presenta Juan a Jesús? Dice que vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí tenemos ya dos personas de la Trinidad. Aquí está Jesús y aquí nos habla Juan ahora del Espíritu Santo. Esa dice al final de ese verso, el 32, que
la señal que tenía Juan el Bautista, como que el Espíritu Santo llegó para participar en ese acto, dice que permaneció sobre él. Y esto es importante, porque Jesús vino para ser presentado. Pero cuando el Espíritu Santo llega a la vida de las personas, el Espíritu Santo permanece, salvo que la persona no haga porque el Espíritu Santo se contrite y se vaya de él. Pero vino para quedarse, viene para quedarse. Todos podemos recibir el Espíritu Santo. Cerca de todos está el Espíritu Santo, pero dentro de algunos está el Espíritu Santo. Esos son entonces los que han creído en el mensaje de Jesucristo, porque para eso vino Él, para que creyendo en Él recibamos la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuál es el acto de presentación de Jesús? El bautismo que produjo Juan el Bautista sobre Jesús. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice: y habiendo creído en él, en Jesús, en Cristo, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esto quiere decir que cuando una persona decide recibir a Jesucristo, decide creer en Jesucristo, el Espíritu Santo, entonces ya no solamente está al lado, ya caminando paralelo, sino que ya el Espíritu Santo está dentro de esa persona. Y Juan es enfático para hacer su trabajo. Dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Posiblemente aquí, cuando habla de Dios, ya está hablando de Jesús, pero está hablando del Espíritu Santo, pero está hablando de Dios el Padre. Después de este evento, cuando Jesús fue bautizado, en el siguiente día vio Juan en presencia de dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y esto del Cordero de Dios, los corderos eran de los animales que con más frecuencia se sacrificaban en adoración a Dios. De manera que ya aquí está diciendo a qué y por qué vino Jesús. Bueno, esos dos discípulos que oyeron que Juan dijo eso, como Juan mismo había presentado a Jesús como un personaje más importante que él, ¿qué hicieron esos dos? Que se fueron detrás de Jesús. Siguieron a Jesús. Y cuando Jesús percibe, ya lo sabía, que esos dos le seguían, le hizo una pregunta: ¿qué buscan? Y yo me pregunto también, ¿qué buscaba Jesús con esta pregunta?
Jesús quería saber a qué estaban dispuestos estos dos para seguirle, como hoy también. Él puede ver y Él puede saber cuando las personas deciden seguirle, y Él puede saber a qué están dispuestos. Quiera, Señor, que a ti que me ves, que un día de esto venga a Jesús y estés dispuesto a seguir a Jesús como Él quiere, para adorar al Padre como Él quiere. El Padre quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Pero le hicieron una pregunta ellos a su vez a Jesús: ¿dónde moras? Y Él le dijo: venid y ved. Interesante, porque para llegar a Jesús, para penetrar a su entorno, hay que tener fe, hay que creer. Y Él les dijo: vengan y vean. Dicen que ellos fueron y vieron dónde moraba y se quedaron ese día con Él. Interesante esto, que cuando uno se encuentre con Jesús, que cuando uno oiga hablar de Jesús y decida recibirlo, que se quede con Él. Fíjense qué pasó, que esos dos discípulos, el primero de los cuales fue Andrés, y otros que se fueron uniendo, fueron a conquistar a otras personas. Entonces Andrés halló a su hermano Simón, que lo conocemos como el apóstol Pedro, y él le dijo: hemos hallado al Mesías, quiere decir al Cristo, al enviado de Dios. A partir de ahí se fue formando un grupo y Jesús interactuaba con sus discípulos. Y esto es importante porque cuando creemos en Él y el Espíritu Santo entra a nosotros, comenzamos una vida interesante de interacción con Jesús, creyendo en Él, amándole a Él, Él cuidándonos, Él proveyéndonos, Él bendiciéndonos, Él ayudándonos a conocer más cada día su palabra, para que cada día nos llenemos más del conocimiento de Él y podamos entonces invitar a otros, así como Andrés fue a buscar otros y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero había uno que había llegado ahí, llamado Natanael, que no quiso creer porque sí, sino él se hizo una pregunta que era muy interesante para un judío, un miembro del pueblo de Israel. Y él le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Felipe, que ya se había incorporado al grupo,
le hizo una observación muy interesante. Dice, ven y ve. Esta expresión de Felipe es sumamente interesante, porque cuando uno promueve algo y no tiene mucha seguridad de que es así, de que es de calidad, prefieren que nadie investigue, que nadie procure saber realmente qué es lo que hay en esto. Pero parece ser que Felipe estaba convencido de que había conocido lo mejor, lo más importante, que se sentía confortable con haber conocido a Jesús. Entonces le dijo, ven y ve, o sea, ven, compruébalo, para que vea, para que no creas por lo que yo te digo, sino para que creas por lo que tú sientas, por lo que tú creas después de conocerlo a Él. El Señor Jesús, muy atento a la obra que estaba haciendo en la formación de sus discípulos, intervino y dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque Él respondió a la invitación que le hicieron como un israelita, es decir, según la creencia que había en el pueblo de Israel respecto de cuál sería el origen del que el Señor iba a enviar a este mundo para la salvación de los hombres. Y entonces Jesús hizo esa presentación de Él y Él respondió y dijo, Maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense, esa expresión lo convenció a Él. Por eso es importante que las personas se acerquen a la palabra de Dios, la estudien, la lean, la oigan y procuren entenderla, porque en la medida que la estudian y la aprenden, van a saber más sobre Dios, sobre Jesús. Entonces Jesús volvió a interactuar con ellos y le dijo, le hizo una pregunta, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y entonces le dijo una cosa muy importante, cosas mayores que esta verás. Pasa en la vida de los creyentes. Y llegamos a Jesús, verdes, tiernos, sin conocimiento, pero en la medida en que vamos aprendiendo, en la medida que vamos recibiendo la iluminación del Espíritu Santo, en esa medida se amplían nuestros conocimientos y vamos a ver cada vez que hay cosas mayores y más grandes que podemos ver. Esto puede ocurrir en la vida cotidiana, esto puede ocurrir en la vida espiritual, porque hacia adelante hay muchos acontecimientos sobre los cuales tenemos que tener verlo para poder saber. Hemos leído de qué sé yo cuántas epidemias y de qué sé yo cuántas pandemias, pero no conocíamos tanto qué era eso hasta que no
llega a final del año antepasado esa patología, COVID-19. Ahora hay mucha gente que puede hablar y dar opinión sobre lo que es una pandemia. Le dijo Jesús además, para instarlos a buscar: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, es decir, sobre Jesús. Verán la obra que voy a estar haciendo, dice Jesús. Pero hay un acto que se da en el mismo, se narra en el mismo Evangelio de Juan, pero ya un poco más avanzado, en el capítulo 18, en los versos 4 al 6, donde Jesús manifiesta el poder de su nombre. Y esto era importante. Todo lo que Jesús hizo y participó era importante. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, hombres perversos juzgaron injustamente a Jesús y mataron a Jesús. Y llega aquí, en el verso 4 del capítulo 18 de Juan, que Jesús, que había estado siendo perseguido y que ya llegó el momento cuando lo iban a apresar para juzgarlo, condenarlo y matarlo, porque esa sí fue una muerte anunciada. Ellos no lo iban a juzgar para ver si era inocente, como lo era, para libertarlo, sino que ellos lo iban a juzgar para matarlo. Fue un prejuicio más que un juicio. Y entonces, dice el verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, quien al grupo, a la avanzada que fue tras él para capturarlo, él les hizo una pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Eso es importante en la vida del creyente. El creyente debe ser creyente siempre y no debe dar pasos atrás, aunque piense que hay algo en peligro. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con este grupo el apóstol que le había entregado, Judas. Y cuando Jesús le dijo ese yo soy, retrocedieron y cayeron, se fueron de espaldas sobre su cuerpo. Y ni aún pudieron ver ahí el gran poder de Dios. Que cuando Jesús expresa ese yo soy, hubo gran poder en el ambiente. Pero bueno, Jesús fue instruyendo a sus discípulos, pero Jesús
quería estar seguro que su trabajo obtuvo el fruto deseado. De manera que Jesús, en el capítulo 24 de Lucas, puntualiza sus enseñanzas al final de su ministerio terrenal. Ya habiendo Jesús sido crucificado, sepultado, pero también resucitado, gloria a Dios, porque el Dios nuestro es el único Dios que no tiene tumba en esta tierra. Aunque como Jesús estuvo, pero Él no se quedó ahí. Él resucitó. Y eso no puede decirse de otros que se tienen por dioses. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. No hay otro. Y entonces Jesús iba caminando, es profeso, al lado de dos de los discípulos que iban hacia un pueblo llamado Emmaús. Y en un momento dado, él estaba ahí, ellos lo estaban viendo. ¿Qué plática son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Bueno, ellos, asombrados, le dijeron, pero ¿serás tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado? Y él insiste, le dice, ¿qué cosas? Y ellos comenzaron a relatar todas las cosas que ocurrieron, cómo juzgaron a Jesús, cómo le sacrificaron, cómo le sepultaron, pero todavía no sabían que él había resucitado y que él era el que estaba ahí acompañándolo y caminando a la par con ellos. Entonces, como se supone que ellos tenían conocimiento por las cosas que él les enseñó, que ellos debían saber eso que están narrando, pero debían saber que eso ocurrió para un propósito, con un propósito. Entonces les dijo él a ellos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y le hace otra pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Posiblemente a algunos creyentes en algún momento el Señor nos puede hacer alguna pregunta y alarnos la sobita. Hey, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde va? ¿Con qué de la fe en mí se relaciona esto? Y de ahí le hizo un recuento de lo que la Biblia, conocida hasta entonces, decía. Siguió con ellos y después fue con ellos a su casa porque ellos lo invitaron. Y Jesús ahí le dio una demostración que ese tercero que estaba junto con ellos dos era él. Y entonces, y en algún momento cuando estaban comiendo en la casa de ellos, por la manera de partir el pan, ellos abrieron los ojos y dijeron, pero ese es él. Pero él se le fue de ahí.
se desapareció de su vista. Dice el verso 31, entonces sus ojos le fueron abiertos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Qué interesante es que uno pueda decir, yo lo conozco, yo soy de él, y que él permanezca ahí y que no desaparezca de nuestra vista a consecuencia de que estamos ignorando algunas cosas. Cuando leía esto, me acordé de un pasaje en Éxodo capítulo 3 y verso 14. En este pasaje, Dios se identifica con un nombre al pueblo de Israel. Le dijo a Moisés, ve, dile al pueblo de Israel que yo soy, te envió. Decía el nombre que él dio de él mismo, Dios, era yo soy. Esa expresión penetró profundo en la vida del pueblo de Israel. Ellos a veces hacían alguna referencia a Dios diciendo el gran yo soy. Fíjense, entonces, Jesús usó esta expresión varias veces. Y en esas expresiones, Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Por ejemplo, en Juan 6:35 y 48 y 51, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y ese yo soy lo expresa como el yo soy que dijo Dios que era su nombre allá. En el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 10 y verso 9, Jesús dice, yo soy la puerta. En el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 6, ahí vuelve a decir, y aquí lo repite 3 veces consecutivas. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús también. Bueno, ya los discípulos estaban reanimados después de este encuentro con Jesús y comenzaron a testificar primero entre ellos mismos. Con los dos que iban con él comenzaron a narrar la experiencia que habían tenido caminando con Jesús. Porque caminando con Jesús alcanzamos y tenemos muy gratas experiencias. Por ejemplo, ellos decían uno al otro, y no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Porque cuando la palabra de Dios llega a la vida de los hombres se estremecen, los hombres creen, los hombres se arrepienten, los hombres se humillan. Digo hombres cuando quiero decir los seres humanos.
Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. En el camino, así se le llama a los cristianos, en algún momento se le llamó los del camino. Jesús aparece nueva vez. Esto es en Lucas 24, 36, 43, y le dice: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él dijo. Hay una expresión que yo a veces uso en mi casa, cuando hay una cosa así como que es tan obvia y que debía conocerse. Yo uso una expresión que dice, pero por Dios, porque estáis turbados. Dice, miren mi mano, miren mi pie. Le mostró ahí todo su cuerpo y todo lo que él había sufrido. Le mostró las manos. Y ellos todavía, llenos de gozo, no lo creían. Y estaban maravillados. Les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le trajeron de comer. Y él comió delante de ellos. Y ellos pudieron creer que entonces era Jesús. Y ya al final, en el verso 44 de Lucas 24, Jesús les dijo, estas son las palabras que yo hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces, verso 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les dijo o les recordó, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa es la responsabilidad de nosotros, de predicar eso que dice Jesús ahí. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, finalmente, Él reitera una promesa y se despide de ellos para irse ya de regreso al Padre. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Esta es una historia interesante, ese poder de lo alto. En los Hechos, capítulo 2, ahí se narra. Entonces, finalmente, lo sacó fuera de Betania y alzando sus manos, los bendijo. Esa mano de Jesús está siempre sobre los creyentes para bendecirlos.
Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Fíjense cómo la tristeza se cambia en gozo cuando estamos en la presencia de Jesús. Y estaban entonces siempre en el templo, alabando, bendiciendo el nombre de Dios. Amén. Ahí termina los relatos de estos pasajes. Pero esta palabra, hoy el Señor la ha enviado para que todos los que la han oído reafirmen su fe en Él. Y si hay algunos que la han oído y no han decidido creer en Él, esta es una buena oportunidad. Si alguien que quiere ahora creer en Él quisiera, yo le puedo pedir que cierre sus ojos y que ore conmigo una corta oración. Padre, reconozco que soy pecador y reconozco que solo Jesucristo puede perdonar los pecados y que en consecuencia yo los recibo como mi Salvador para que viva en mí y yo viva con Él. Por eso yo renuncio al pecado, al mundo, al diablo, para creer en Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si hizo esta oración junto conmigo, ya usted está inscrito en el libro de la vida como un creyente en Jesucristo. Este domingo no habrá actividad presencial. Y posiblemente tampoco el próximo domingo. Y cuando nos reuniremos presencialmente, depende de lo que nos digan más adelante el gabinete que maneja los problemas de la pandemia. Que Dios nos bendiga. Amén.